Hola, hola amigos, bienvenidos a este espacio y es un gusto que me estén acompañando. Y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que debería de ser de mucha importancia para cada uno de nosotros, para cada comunidad, para la sociedad. Abarcaremos el tema sobre la materia prima de la creación musical, qué uso se le ha dado a esta materia prima y cómo se ha seleccionado esta materia prima. Y es que todos sabemos que todo está constituido bajo una materia prima. En español, por favor. Ok, vamos más despacio. Comenzaremos definiendo qué es la materia prima. La materia prima son elementos necesarios para la fabricación de productos que normalmente proviene de la naturaleza. Las materias primas son el primer eslabón de una cadena de fabricación que se convertirá en un producto apto para el consumo. Estos materiales forman la base de nuestra economía. Y bueno, como ya sabemos qué es la materia prima, ahora nos vamos a ver qué es la materia prima en la música. Encontramos que la materia prima de la música es el sonido, porque sin las ondas sonoras el sonido no podría existir y gracias a las múltiples combinaciones que se pueden producir con los sonidos, por la manipulación de la misma podemos crear las obras musicales. Podemos diferenciar un instrumento de otro instrumento, una voz de otra voz y un estilo musical. Y con esta breve introducción nos vamos al tema. La materia prima de la creación musical. Todos los pueblos crean su música a partir de las formas concretas que alcanza la producción sonora. La producción de lo sonoro constituye la materia prima de la música y estas acciones que implican la materia prima entran en la interrelación con la función social de la comunicación sonora. En otras palabras, el sonido que distingue a cada nación. Y debido a esta comunicación sonora, llevará a fijar elementos sonoros dados por los instrumentos, patrones fijados dados por el canto, y a encontrar la concreción de lo sonoro en la relación a la altura, duración e intensidades. Sabemos que cada país, cada región cuenta con un sonido que los distingue. Es más, hay instrumentos propios de cada comunidad, y aunque estos instrumentos suelen llegar a converger, son los giros melódicos, los patrones rítmicos, las intensidades, las variables que harán definir ese género. Y es así donde el sonido característico de cada sociedad se da. El desarrollo de esa materia prima de la creación musical, o sea, el desarrollo de ese sonido o el desarrollo de esos instrumentos que conforman a cada región, está determinado por tres factores. 1. El factor económico en base a la sociedad. 2. Las relaciones sociales. Y 3. La comunicación de la música en la sociedad. Y es de esta forma que el músico trabaja su materia prima o producción musical y logra un producto que lo transmite a diferentes masas, donde él forma parte a diferentes masas de oyentes, y es de esta forma que después se revierte al músico mediante la interacción, mediante la relación y mediante la respuesta de sus oyentes. La materia prima que permite la creación musical es pues un producto social dado en circunstancias históricas concretas. Y esto nos lleva a nuestra primera diferenciación en la música latinoamericana, cómo el desarrollo económico colonial se refleja mediante la diferenciación de elementos que se dan como materia prima para el músico que surgió en este continente. Por ejemplo, materiales aborígenes africanos o hispanos. El uso de estos elementos en la creación musical ha ayudado a contribuir a la definición de la identidad nacional de nuestros países. Para ser más explícitos, el carnavalito, la samba, el guapango, la cumbia, el calipso, el merengue, citados como primera referencia, responden a algunos elementos nacionales de Argentina, Brasil, México, Jamaica, Cuba y República Dominicana.
Todos estos elementos de estilo y materiales musicales dependerá de lo que ostente la lucha de las clases sociales. Los sectores de la clase dominante, al apropiarse de determinados productos musicales, los someten a un proceso de desarrollo con los recursos de dominación con los que disponen. Dominan desde el creador hasta la música que hace, convirtiéndolos en mercancías o algo que se quiera vender. Entonces, la forma concreta que imprime la producción queda conformado por la estructura de la sociedad de clase. Lo que hace que estas clases dominantes incorporen diferentes proporciones de elementos está determinada por la forma de la venta del esfuerzo del trabajo en las sociedades capitalistas. La música en la clase dominante soportará procesos de cambios singulares y constantes evoluciones recreativas. ¿Qué uso ha tenido la materia prima musical? Latinoamérica se desarrolló a partir de un sistema capitalista donde la clase dominante tenía todas las prebendas, y es ahí donde surgen los niveles de poblaciones, donde muchos optaron por cargos altos, ya sea oficiales, y donde muchos tuvieron la oportunidad de culturizarse e ir a estudiar al extranjero. Y así como se iba desarrollando la población, así también se iban desarrollando los diferentes estilos musicales, de igual forma que llenaban las necesidades estéticas de cada uno de los niveles. A medida avanza la sociedad, estas materias primas se diversifican. A medida nos movemos de un medio urbano a un medio de una sociedad capitalista. Las naciones latinoamericanas, por todo lo que implicó para la música el sistema colonialista, se vieron en un enorme almacenamiento de materias primas de la identidad de su sonido que solo quedaba para uso del músico. El almacén de materias primas musicales más rico que el que quedaba para las metrópolis fue prontamente tomado por las fuerzas del imperialismo, robando materias primas o destruyéndolas y trayendo otras que metió en nuestro almacén, forzando su uso. El tipo de sociedad creada por el colonialismo o el neocolonialismo, la lucha de clases, fue lo que determinó dónde hemos situado la música latinoamericana. A la música como mercancía se le somete a juegos bolsísticos, y desde estos controles manejados por el capitalismo se imponen los modos de selección con que se explota la materia prima musical que produce el pueblo latinoamericano. Por ello, es parte del régimen capitalista definir las diferentes materias primas: música culta, música popular, música folclórica, o por debajo de ellas la etnomúsica. Y fue así como fue quedando una música urbana menos elaborada, proveniente de esos medios de las poblaciones más humildes, que requerían otras materias primas. Entre ellas está la palabra hablada, que requería la de un texto o un grito. Esto abrió paso a que más tarde se abriera otra vía de expresión de nuestros pueblos, y es la canción de contenido social. En la década de los 50 fue el punto culminante, ya que mientras los músicos europeos y norteamericanos tomaban sonidos o ritmos nuestros para crear música novedosa, los músicos latinos y del Caribe eran penetrados por la música superficial que les llegaba en discos a crear música 100% nacional. Mientras morían de hambre los negros creadores del jazz, las orquestas blancas que lo ejecutaban se enriquecían. La música afroantillana y particularmente la de Cuba, así como la brasileña, fueron focos de atención del neoclasicismo cultural desde el mismo momento en que los magnates de la industria musical comprobaban el éxito pecuniario de su experimento piloto.
La lucha por el rescate del patrimonio cultural es muy importante dentro de la contienda que actualmente libran los países subdesarrollados. El compositor argentino Mariano Etkin dice que la solución está en la restauración de algo que recuerde la función originaria de la música, a través de aquellos hechos sonoros que restituyan esta comunicación. Y es que América Latina, que ha sido víctima del saqueo cultural en materias primas y cerebros y de la reversión de su patrimonio cultural tradicional, se une para enfrentar la penetración y el diversionismo ideológico, consolidando una música actual que rescate sus valores, reafirme la identidad nacional, fortalezca el sentimiento de lucha y exprese los deseos de hermandad de los pueblos. Y bueno, este ha sido mi pequeño aporte en lo que consiste la materia prima de la música. Espero hayamos comprendido un poquito más sobre este tema y muchas gracias por su atención.